¿Qué tal? Vamos a revisar hoy qué pasa con el halving, cómo nos afecta los proyectos de minería, los forecasts, los StatFlow, basado en la información que vimos antes del observatorio de Bitcoin Patagonia que hicimos este simulador llamado Bitcoin Patagonia Mining StatFlow. ¿Sí? El que no sepa de lo que estamos hablando, tiene abajo los links a los videos donde se explica esto. La idea de esta sesión es tratar de entender qué puede pasar desde el punto de vista del ajuste de dificultad, desde el punto de vista del precio del BTC, de Bitcoin, antes y después de el halving. Recordemos que el halving es, digamos, después de un periodo de 210.000 bloques, dentro del protocolo de Bitcoin existe un ajuste en el subsidio que reciben los miners. El subsidio, o sea, los miners reciben dos cosas dentro del reward. Reciben subsidio y reciben los fees. Los fees es lo que cada uno está dispuesto a pagar de comisión, que podemos estimarlo eso en un promedio por bloque de 0,335 BTC por bloque. Después podemos buscar por qué, dar una explicación por qué, pero por ahora tengan ese número en la cabeza. Y el subsidio, ¿sí? Que es la política de emisión monetaria, la inflación monetaria de BTC, digamos, inició como 50 Bitcoin por bloque, vino el primer halving, pasó a 25 Bitcoin por bloque, segundo halving, 12,5, tercer halving, 6,25 y ahora va el cuarto halving a dejarlo en 3.125. Esto es una restricción muy fuerte en la oferta de nuevos BTC en el mercado que empuja especulativamente y por cuestiones de demanda, que la demanda no baja, empuja el precio para arriba. ¿Sí? Esa es básicamente la definición de, digamos, un asset de carácter, digamos, deflacionario porque su cap, digamos, la cantidad de existencias de BTC es finita. Lo único que está ocurriendo es que entre esta fecha y el año 2140, se va a terminar de emitir el último pedacito de Bitcoin. ¿A qué velocidad? A la velocidad definida en el protocolo de acuerdo a los halvings. Por supuesto que va a llegar un momento en donde quien da el servicio de mining o de hash rate va a empezar a recibir más vía los fees que vía el subsidio. ¿Okay? Esto es por diseño de esta manera y se especula o se entiende que para el miner va a ser negocio recibir, digamos, esto a través de los fees en el futuro. Nosotros teníamos 4 grandes assumptions, ordenadores de cualquier proyecto de minería de Bitcoin. Que es 1, el costo de la energía. 2, cómo voy a proyectar el crecimiento de dificultad de minado. 3, cómo voy a proyectar el crecimiento del precio del Bitcoin. Y por último, cuándo voy a arrancar mi proyecto de minería. Por supuesto que hay un montón de otros detalles que se pueden ver en los Business Assumptions, son un montón, hay otro video explicando esto, no vamos a entrar ahora, pero lo que sí vamos a tratar de hacer es estudiar la historia de lo que ocurrió para ver cómo lo que ocurrió puede llegar a influenciar lo que va a ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque cuando las tendencias se mantienen, es altamente probable que lo que ocurra, ¿sí?, sea parecido a lo anterior, no muy distinto. ¿Tá? Por eso son tendencias. Entonces, como no podemos hacer futurología de lo que va a pasar a partir de aproximadamente el 15 de abril de 2024, que es dentro de un mes y medio, un poco más, lo único que podemos hacer es mirar en el pasado a ver qué ocurrió, utilizar esa información como marco de referencia y decir, bueno, si se repite la historia y se repiten las tendencias, podríamos observar esto en la realidad. El esto que estamos buscando es que si yo en este momento estoy proyectando
una operación de minería donde voy a empezar a hashear en esta época, o sea, un poco antes, un poco después del halving, tendría que pensar a ver qué puede pasar. Son dudas que muchos tienen. ¿Qué va a pasar con la dificultad? ¿Dónde vamos a estar con la dificultad a fin de año? ¿Dónde? Bueno, no tenemos la bola de cristal, lo que sí tenemos es información histórica, sobre la cual vamos a basar el análisis y los assumptions. Entonces, el Observatorio de Bitcoin Patagonia lo que hace es, entiende como periodo de revisión a las épocas. Las épocas consisten en periodos de 14 días consecutivos, días de la time chain, o sea, son 2016 bloques que se consideran. Estos 2016 bloques marcan el periodo donde se ajusta la dificultad de minado. Estos periodos de 2016 bloques a veces ocurren en 15 días, a veces ocurren en 13,5 días, a veces ocurren en 14, algo días, ¿sí? No es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque el proceso de descubrimiento del nonce, ¿sí? Para encontrar digamos, el bloque que vamos a mandar a los nodos, una vez descubierto que es el trabajo que hace el miner, es un proceso completamente estocástico, aleatorio, y se podría llegar a modelar en una distribución de Poisson. No ocurren cada 10 minutos exactos los bloques ocurren a veces cada 40, a veces cada 1 minuto, a veces varios dentro de un rango de 5 minutos, pero sí en el promedio, esa aleatoriedad, en un promedio de 1000 a 2000 bloques, ocurre cada 10 minutos, ¿sí? En promedio. Eso es lo importante, lo que uno se tiene que quedar. Entonces nosotros miramos en época, fíjense, del bloque 0 al bloque 1 hubo 2016 bloques y así sucesivamente se fueron sumando los bloques. Hoy no estamos en la época 0, estamos en la época 412. Esta es la época en la que estamos hoy parados, ¿sí? Al momento de hacer este video. Por supuesto que para nosotros entender qué pasó, lo que tenemos que hacer es ir para atrás. Esta planilla de dificultad histórica reúne algo de información y hace algunas cuentitas que son interesantes para ver. Lo primero que vamos a ver es que más o menos a la altura del bloque 32 es que se hace el release del primer código para poder minar con GPU, ¿sí? Esto, por supuesto, que trajo, digamos, en la época, primero porque hubo mucha gente que se fue sumando de a poco. Estamos hablando de esto, fue el año 2010, estaba muy en pañales Bitcoin como protocolo y como cantidad de usuarios utilizándolo. Pero es interesante ver cómo, digamos, arrancó todo esto. Antes ya y durante el primer halving se estima que aparecieron los primeros ASICs, ¿sí? Los primeros chips dedicados específicamente para la única tarea que es hacer y aplicar la función SHA-256 criptográfica para devolver el hash. Entonces yo voy alterando, voy tirando dados para ver cuál es el nonce hasta que, pum, encuentro un bloque que el hash que me devuelve es menor que el grado de dificultad de la red. Simple, muy simple explicado. El primer halving ocurre en la época 105, ¿sí? Entre la 105 y la 104, ¿sí? Ocurre el primer halving. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y fíjense, los ajustes de dificultad anteriores, ¿sí? ¿Por qué me paro a mirar el ajuste de dificultad y el nivel de dificultad que hay? Porque estadísticamente yo voy a necesitar una n cantidad de hash rate para estadísticamente encontrar un nonce que me permita con ese nivel de dificultad dar con el bloque que el miner está buscando, ¿sí? Nosotros no estamos mirando acá haciendo proyecciones de hash rate instantáneo, súper recontra, lo estamos llevando a una mínima expresión de volatilidad, ¿ok? El hash rate de la red. En este caso simplemente analizamos la dificultad, pero son
linealmente dependientes, ¿no? Esas dos variables. Entonces, nosotros acá lo que podemos observar que es interesante y es el punto, es que 4 o 5 épocas antes del halving, ¿sí? Teníamos crecimiento de dificultad. ¿Qué quiere decir? Que se agrega más hash rate y por ende, como tengo más capacidad de procesamiento, el protocolo dice, che, vamos a hacerlo más difícil, vamos a hacerlo más difícil, vamos a hacerlo más difícil, y sube la dificultad. Tuvimos todos los periodos anteriores, salvo, bueno, unas cuantas épocas antes, fueron todos positivos, ¿sí? Menos de 2 dígitos, salvo este que está acá y a partir de ahí, pero todos positivos. ¿Cayó la dificultad? Sí, cayó. 2 épocas después, cayó primero 2 puntos, después 11 puntos, subió 9, bajó 8, digamos que salió empatado. Piensen también que muchas veces la dificultad y la caída del precio del BTC, como al caer el precio yo lo que junté de Bitcoin, tal vez no me convenía minarlo por el costo de la energía, me convenía comprarlo en el mercado spot o apagar para no pagar un costo de energía alto que me hace que me salga más caro Bitcoin, ¿no? Van a ver en marzo del año 20, con una caída de casi 40 puntos de precio de Bitcoin, o más creo que fue, ahora lo vamos a analizar, que sí cayó el hash rate. Sí hubo un ajuste de dificultad hacia la baja, porque hubo muchos miners que se desconectaron, porque claro, o sea, si estoy minando para obtener Bitcoin, ¿qué hago? Gasto energía, pago megawatt hora, kilowatt hora para generar este BTC, o voy con esa plata y compro mucho más BTC en el mercado spot, o directamente apago y ni siquiera compro, no hago nada. Eso es lo que hace el miner, ¿ok? El hasher en realidad. Bien, ¿qué pasó acá? Cayó 2 puntos, cayó 11, después cayó 8, pero este se compensó con el anterior, con lo cual podríamos decir, no, digamos, y después siguió subiendo violentamente. Esta subida violenta es porque aproximadamente en la época 106 lo que ocurrió es que empezaron a aparecer los primeros ASICs, tímidamente y después más agresivamente. Fíjense, estos niveles de crecimiento y dificultad nunca más los vimos, ¿sí? En esta magnitud. Si llegamos a ver niveles de crecimiento y dificultad de esta índole en el futuro, es porque alguien inventó algo y no nos estamos enterando, ¿ok? Son crecimientos enormes, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Bloque 208. Acá básicamente tenemos el segundo halving, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Épocas antes, yo tenía 7 puntos de ajuste, prácticamente flat, otro ajuste, o sea, se está agregando hash rate, se está agregando, cae 2 puntos, punto y medio, se ajustan 6, se ajustan 2, acá cae muy poco, acá cae 5 puntos, 7, pero mirándolo, o sea, si yo como le doy una mirada, digo, che, acá pareciera que en el halving 2 no se enteró el hash rate del halving. Es como que no hubo una gran variabilidad. Sí, lo que podemos decir es, dejó de subir tanto como venía subiendo el ajuste de dificultad, se planchó un poquito, se desaceleró, pero no pasó nada. O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay un montón de gente hoy que está saliendo a decir que cuando venga el halving, el hash rate va a caer un 30-40%. Yo no tengo una bola de cristal, yo lo que puedo decir es, explícame cuándo en la historia pasó esto, de que cayó un 40% por el halving. No ocurrió, ¿ok? No significa que no pueda ocurrir. Pero me parece siempre más sano justificar las posturas o los análisis en base a información de la realidad y no me parece que, ¿tá? No hubo tal cosa. Vamos al tercer halving. En el tercer halving, ya estamos en el año 20, el año del COVID. Este halving se da en mayo de ese año. Y fíjense que nosotros veníamos con... Fue un año donde hubo volatilidad, mucha volatilidad del precio de Bitcoin. Las épocas anteriores al halving tuvimos acá una queda de casi 16 puntos. Después ajuste 5, ajuste 8. Y acá lo que podríamos decir es que cayó
6 puntos, cayó 9 puntos, pero después siguió y aumentó 14. O sea, de vuelta, no se verifica, digamos, pasamos de 16 tera a 15, a 13, a 15, y después ya para la época 3.17 ya estábamos back in business. O sea, como que no tuvo un gran corrimiento, no tuvo como un gran ajuste que podemos decir, wow, se ajustó y cayó un 30% porque el miner dejó de recibir tanto subsidio. ¿Por qué también pasó esto? Porque fíjense algo interesante, que esto es algo que yo no lo estaba mencionando. Pero nosotros veníamos pre-halving con valores de BTC de estos promedios: 7.000, 8.000, 10.000, 9.000, ¿sí? Esto es un sampleo que agarra el cambio de época como data point y ahí se fija cuál es el precio, ¿sí? O sea, es un sampleo bastante berreta del precio del Bitcoin, pero sirve para tener una idea. Acá no cae el hash rate, pero fíjense qué pasa con el precio. El precio empieza a subir, o sea, se empieza a recuperar, a recomponer, ¿sí? Está flat, cerca de los 10, pero es acá donde empieza a subir violentamente el precio de Bitcoin. Empieza a subir bastante. Tal vez por ese motivo de esa subida de precio es que no se verificó, digamos, una baja tan pronunciada a la que podrían haber esperado en cuanto a el hash rate, o una baja en la dificultad de minado. Bien, nos vamos del año 2020, ¿sí? Y nos vamos a ir al año 2024, lo que está pasando ahora en este momento. Nosotros el halving nos va a venir en la época 400, entre la 416 y la 417. Entre estas dos épocas, todavía no ocurrieron, estamos en la 412. Entonces, hoy, digamos, si el precio del BTC se mantuviera flat un tiempo y después se va al alza, podríamos esperar de que el hash rate o la dificultad sigan su rumbo, o sea, sigan subiendo. ¿Cómo siguen subiendo? Y acá hay algo interesante del análisis, de los análisis anteriores, que es lo siguiente. Yo la forma en la que se proyecta esto es, yo tengo entre la 104 y la 105 el cambio en subsidy, ¿sí? Por el halving. Y tengo acá registrado o marcado compounded cómo crece si yo me paro en la época 104 o 105 y tomo 104 épocas, la dificultad hace 104 épocas y hago el compounded growth, que es básicamente un crecimiento de dificultad compuesto de siempre el mismo valor porcentual. Es hace 104, si yo me paro 104 épocas atrás, ¿cuánto tendría que haber estimado en base a la dificultad actual que me iba a crecer la dificultad mes a mes para llegar a la que hay hoy? 15 puntos. Entonces, eso es lo que tendría que haber crecido. Y yo, si me paro acá, digo, bueno, yo creo que si yo empiezo a minar ahora, en esta época, en la 104, tengo que tomar una assumption de cuánto va a crecer la dificultad en los próximos 78, 52, 104 periodos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 15, 17, digo, bueno, mi peor condición podría ser de 15 puntos en mis cálculos, en mis assumptions, en lo que me da la calculadora para hacer un proyecto de minado de 4 años. Bueno, podríamos ver qué pasó. Venimos al otro halving y fíjense, el compounded a 11.22. Bajó. ¿Tiene lógica? Claro que tiene lógica. Pues yo estoy agregando hash rate. O sea, estoy metiéndole líquido a un balde, que ese líquido es hash rate. Donde ese balde tiene un agujero, que el agujero es el costo de la energía y lo que me rinde el hash rate, porque cada vez es más difícil minar, y yo le voy agregando hash rate. Yo puedo tener equipos ineficientes,
pero si el precio de Bitcoin es tan alto que puedo minar con una tostadora igual, porque igual me da rentabilidad, voy a tener mucho hash rate en la red. Y lo que me puede pasar es que algún evento fuerte de caída del precio del Bitcoin, sostenida en el tiempo, que no sea un flash crash, puede hacer que se me desconecte eso y se desinfle el hash rate. Hay eventos donde se verifica esto, son eventos muy puntuales de caída de hash rate, ahora lo podemos revisar, pero lo que quiero que se vea acá es esta tendencia. Pasamos de 15.5 puntos, más o menos, fíjense que son valores que se mantienen pre y post, 11,22, si me voy 5 épocas, digamos antes estamos en 11,13, estamos muy parecido, ¿sí? Me voy a ir al tercer halving, acá ya cae a 4 puntos, compounded, que significa que la dificultad que tengo hoy es la que tenía hace 104 épocas, es decir, por acá, ¿ok? Pero acá en vez de asumir 11, asumo 4 y pico. Le pegué justo. Acá fui reconservador si asumí este mismo valor, ¿sí? Porque terminó siendo la mitad, ¿ok? Esto es el dato que me está dando que para un periodo largo de tiempo, ¿sí? La dificultad, el crecimiento de la dificultad se va desacelerando. O sea, cada vez, digamos, crece más despacio la dificultad, crece más lentamente. Y si me voy hoy, que estamos 5 épocas antes del cambio de dificultad, estoy en 1,72. ¿Ok? Entonces, si yo me quiero parar hoy de cara hacia el futuro, y decir, pará, yo tenía casi 16 puntos, bajé a 11, de 11 bajé a 4 y pico, de 1,7, ¿a cuánto voy a bajar? ¿Y podría bajar a 0,8? ¿Podría bajar a 1, a 1,2? ¿Es un fair assumption hacer eso? Claro que sí, porque es, digamos, no le estoy mintiendo a un investor con esto, porque le estoy diciendo, mirá, me estoy basando en esta información y no hay nada que indique de la realidad que pueda haber un gran cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque Bitcoin cada vez se adopta más, que Bitcoin cada vez tiene más transacciones, se construyen cada vez más data centers, hay fondos cada vez más grandes atrás de las construcciones de estos data centers, que antes eran data centers pequeñitos y hoy son data centers de 1 gigawatt con naves de 200 megawatt cada data center. ¿Podría haber un evento Black Swan para el hash rate? Sí, podría haber un evento Black Swan que básicamente es otro China Ban, que lo que hace en realidad es, te corre capaz un par de meses, o sea, te da un par de meses extra a tu cash flow con las mismas variables. ¿Qué es lo que ocurrió con el China Ban? Porque fue se relocalizó ese hash rate, no es que desapareció, se relocalizó, se movieron equipos de un continente al otro, de un país al otro, eso es lo que ocurrió. Hubo obviamente una caída, porque toda esa logística cuesta tiempo y plata, y hubo una venta de un montón de Bitcoin para poder sostener ese cambio en ese momento. Bien, ¿qué puedo decir del crecimiento de la dificultad? Esto que está acá, o sea, puedo tener un Black Swan, podría, por ejemplo, Regulatory Capture en el país donde más se mina Bitcoin hoy, que es en Estados Unidos, que la EIA la semana pasada o hace casi 2 semanas le mandó una circular a las principales miners intimándolos a que bajo amenazas de que los van a multar y que los van a prosecute y los no sé qué mierda, que tienen que informar cuánta energía están consumiendo y dando todo un disclaimer woke de que el costo de la energía. Esto básicamente siempre termina pasando lo mismo. Hay intereses y hay lobby y hay actores y players dentro del mercado eléctrico, porque lo que hay que entender es que lo que está pasando, sobre todo en Texas, que es para mí el mejor ejemplo de lo que pasa con ERCOT, es que el Bitcoin miner se transformó en un player más del mercado eléctrico, en el sentido de actuar como regulación primaria desde la carga, o sea, básicamente el miner levantan el teléfono y dicen necesito energía porque, no sé, cayó mucha nieve, hace frío, pasó algo, ¡pum! Se apagan. Entregan esa energía, por supuesto la venden, ¿sí?
pero ellos anticipadamente pueden comprar grandes cantidades de paquetes de energía. Entonces la pregunta es, ¿qué sale más barato? ¿Construir una infraestructura enorme de baterías de litio para que las plantas solares y las eólicas tengamos disponible energía no cuando hay viento y sol, sino cuando realmente se necesita? O esos son intereses y hay lobby atrás de esto. ¿Ok? No es que están en contra del Bitcoin porque bla, bla, bla. Hay lobistas y intereses. Entonces podría pasar. La teoría de juegos no apoya este tipo de, digamos, pensamiento tan adversarial, por lo menos en lo que yo creo. Yo no creo que pueda pasar eso, pero puede pasar. Las libertades en China no son las mismas libertades que hay en Estados Unidos. Yo calculo que no podría pasar, o sea, pero no van a dejar de intentarlo, no van a dejar de imponer una agenda para beneficiar a una central picker o para beneficiar a los que invirtieron un montón de guita en plantas de baterías, ¿no? Entonces, no van a dejar de intentarlo. Esto que vemos es, para mí, ruido. Lo de la EIA es ruido. Vamos a ver igual qué pasa, porque uno nunca sabe hasta dónde tienen poder determinados sectores. El texto que acompañaba este pedido de información tenía un contenido bastante inflamatorio respecto de por qué usa tanta energía para hacer qué, bueno, todo el discurso woke en contra, verde en contra de Bitcoin, que no está hiper probado que no es así. Pero bueno, digamos, son intereses, como decía antes. Lo que está bueno de ver de esta planilla es que también, así como yo analizo el precio, si pasa lo del halving anterior, podríamos decir que tal vez tenemos un Bitcoin un poco flat en la zona de los 50 y que después va, porque ya pasó antes, va a ir hacia el alza. Entonces, ¿es esperable una gran caída de hash rate? Yo lo puedo poner en mis modelos, puedo simular una caída de 30 puntos. ¿Ocurrió en los halving anteriores? No. ¿Hubo una velocidad rápida de caída de dificultad o de aumento de precio justo entre las épocas donde se producía el halving? No lo hubo. O sea, vamos al halving anterior. Dos épocas acá son 28 días, ¿no? O sea, estuvimos medio flat. Pasamos por 9000, tuvimos 9000, 9000, 9000, 9000. O sea, tuvimos ¿cuánto tiempo acá? Estuvimos re flat durante meses en zona de 10. Podemos decir que después del halving anterior, nosotros no tuvimos mayores correcciones porque el precio del Bitcoin subió. En realidad, fíjense, acá la dificultad cayó 6 puntos, cayó 9, acá subió 14, flat, subió 9, cayó 2, cayó 1. Estos eventos de caída de dificultad sí responden a caídas de precio de Bitcoin, ¿sí? O sea, ahora después lo vamos a analizar. Pero no hay grandes caídas de número. Nosotros estábamos en 16 tera, ahora estamos en 80 y pico. Pero fíjense que estábamos en 16, 15, 16, 14, 15, 16, 15, 13, 17 y empezó a subir y siguió subiendo. ¿Dónde está la caída? No hay una caída de 40 puntos escandalosa de hash rate después del halving. Y tampoco hubo una subida de precios escandalosa. ¿Dónde está acá en todos estos puntos? O sea, por supuesto sí, acá sí, nos fuimos a 20. Nos fuimos a 50, nos fuimos a 70. Acá sí empezó a subir. Pero acá los miners aguantan. Sí, lo que puede haber es para aguantar venta de Bitcoin. Venta de Bitcoin para aguantar el halving, ¿no? O sea que los miners se sacan Bitcoin de encima. Y es interesante para ver esto, digamos, del lado del precio, de qué ocurre con el precio, ¿no? Acá vamos a ver un poco el precio. Yo creo que el halving más interesante para ver es el primero. Pues el menos contaminado, en mi opinión. Y fíjense que sell the news, ¿no? O sea, empiezo a subir en el precio. O sea, me fui de una franja de precios en mayo del año 6
¿sí? Que estábamos en $400, me llegué a ir hasta 770. Y después hubo una corrección tremenda. Por hackeo, por esto, por lo otro, no. La corrección fue simplemente vender porque vino el halving. ¿Qué es el halving? Restricción en la oferta, va a haber menos Bitcoin, entonces porque va a haber menos va a valer más, entonces yo me apuro y compro porque va a valer más, pero después quiero ganar porque me apuré y... Entonces el famoso FOMO y Sell the News. Este FOMO y Sell the News, ¿qué nos hizo? Nos hizo ir de un pico de 768 hasta este de acá, que se acostó en la línea de promedio móvil exponencial de 50, 40 puntos de caída. ¿Sí? O sea, es esperable que ahora cuando venga el halving con todos los bombos y platillos de viene el halving, es menos Bitcoin, como es menos Bitcoin, hay demanda y va a haber menos oferta y el precio puede salir, hay un montón de gente que está empujando el precio para arriba porque piensa de esa manera y va a vender el Bitcoin antes o durante el halving. ¿Ok? Entonces es esperable que caiga el precio y acá pasó exactamente eso. ¿Sí? Bien, si nos vamos al segundo, acá hubo un evento, ¿sí? Que nos arruinó entender qué podría haber pasado. Que este evento se llama COVID. Marzo del año 20, el precio cayó un montón. Acá sí se verifica una caída fuerte de hash rate de más de 15 puntos. Eso es una caída fuerte. Porque acá ya no es tan volátil el hash rate, hay mucho hash rate, mucha base instalada de hash rate, sobre todo desde el año 17 en adelante. Cae y después empieza a subir, pero acá pasamos el halving, pero no hubo ningún evento especulativo. Las líneas de promedio móviles, estas que les decía exponenciales de 20 y 50, están bastante pegadas, recién se empiezan a despegar más arriba. Y si vamos acá, que es a lo que se viene, es acá estamos despegados de estas líneas de promedio móvil, ¿sí? Acá estábamos despegados de estas líneas y nos volvimos a apoyar. Entonces, ¿qué podría pasar? Y podría pasar, a mí no me gusta mucho hacer esto y dibujar líneas, pero podría pasar que si sigue esta tendencia, ¿sí? Vamos a cambiarle para hacerlo más tangencial a esa curva, que en algún minuto haya una caída contra esta línea y podamos ver precios abajo de los 50. Si se repite un escenario como el de el primer halving, ¿no? Que en algún minuto veamos precios abajo de los $50.000 en un crash si esto sigue hacia el alza y después toca apoyarse de vuelta en esta línea. Es análisis de precio de un, digamos, súper recontra especulativo, no es financial advice, obviamente. Nosotros como miners, el precio nos importa porque o estamos colateralizados o tenemos que pagar costos de energía aguantando, vendiendo BTC. Entonces nos importa tener una idea de, che, si se repite un escenario donde va a haber FOMO acá arriba y ponerle en la semana, hacia la semana del 25 de marzo empiezan a reventar y bueno, capaz que necesitamos, capaz que este es el momento para hacerse de fiat para pagar porque la energía se paga en fiat, no se paga con Bitcoin, ¿ok? Y se costea en dólares la energía, no en Bitcoin. La minería es una actividad fiat-centric. ¿Sí? Entonces, tendríamos que pensar en esa posibilidad, que se dé un escenario tipo primer halving. ¿Podría darse un escenario distinto como este? Como, che, venía pisteando como un campeón y seguí de largo. O sea, empezó a subir, a subir, a subir. Y digo, ¿podría darse un escenario así? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos pensar en un escenario de estas características. A ver si lo tenemos por acá. La verdad que no uso mucho esto. Bar pattern. Vamos a ponernos acá.
Vamos a ponernos acá. Y esto lo vamos a llevar acá. ¿Podría darse algo así? Sí. O sea, es especulativo. O sea, en este punto, ¿ok? Pero bueno, son las opciones. ¿Cómo lo trasladamos nosotros a un business plan? Digamos, desacoplándonos de esos periodos de análisis. Básicamente con la definición del EDG. El EDG, que es la dificultad en 104 épocas, por ejemplo. ¿Cuánto puede crecer? Y puedo poner como condición de borde algo súper recontra, hiper, mega conservador, que es 1.72, sí, pero probablemente sea la mitad, o esté cercano al 1, o al 1 y 1, entonces podría asumir el 1%, ¿sí? Porque me voy a parar dentro de los próximos 104 para hacerlo. Y en tema de precios, podría asumir 2 puntos, y este es más volátil. Fíjense que tocó mínimos de 0.85, 0.75, estuvo poco tiempo abajo del 1%. Pero si quiero ser un poco más conservador, podría pensar en un punto y medio de crecimiento de precio. ¿Para qué me sirve esto? Y me sirve para ajustar mis business assumptions, porque estoy por empezar una operación en este momento donde voy a poner 1% de EDG y, por qué no, 1.5 de crecimiento de precio del Bitcoin. Entonces, y me va a dar unos business assumptions con retornos de 3 dígitos como estamos acostumbrados a ver en Fiat. Bien. ¿Qué pasa para los que tienen diferentes modelos de miners? ¿No? Ahora hicimos todo un approach para tratar de entender cómo crece, cómo va y cómo hago para empujar esto al futuro y patearlo al futuro. Observatorio Bitcoin Patagonia tiene otra herramienta que es el Mining Snapshot. Básicamente este Mining Snapshot yo lo alimento desde esta tabla main donde le voy a decir, ok, ¿cuál es mi fecha donde yo quiero ver esto? Y lo quiero ver al día 1 de mayo, es decir, una época después, give or take, del halving. Ya habrá ocurrido el halving para mayo. Lo que hace esta tabla es proyectarlo y yo le tengo que dar como input, entre otras cosas, decirle, che, ¿cuál es mi crecimiento de precio de Bitcoin? Le voy a poner 1.5%. ¿Cuál es mi crecimiento de dificultad? Lo voy a dejar en 1%, época contra época, para analizar lo que pasa después de un cierto periodo, ¿no? Quizás en el corto plazo lo que sea, digamos, para verlo en un plazo tan corto como este, que es mayo, yo ahora lo que diría es, vamos a empujarlo más adelante porque yo los estoy mintiendo, si no, porque yo les estoy diciendo vamos a analizar 104 épocas y voy a usar un coeficiente promediado, diluido en 104 épocas para aplicárselo a un periodo de tiempo de 2 meses. Es una estupidez. Lo más fácil acá es que tome 1.7% de ajuste de dificultad y no 1%, ¿tá? Porque era lo que nosotros veíamos acá, perdón, ni siquiera es 1.7, es mayor. A ver, vayamos acá, que es el actual. ¿Dónde estaba acá? Difficulty. Si acá tomo el último año, que son 26, el ajuste está en 2.5, 2.30, 2.60, ¿sí? Ahí quizás me da un approach un poco más certero, ¿no? Me va a cambiar un poco la data, o sea, de análisis. Entonces, si yo le quiero poner eso, vamos a ponerle 2.6% de ajuste de dificultad para mayo, lo que me va a tirar la tabla es, esta tabla es interesante porque lo que hace es, tenemos mapeados varios miners, ¿sí? Esto es stock firmware, y valores placa de consumo del miner, a los Hydro no le den bola, donde tenemos identificados estos miners de enfriamiento por aire. Uno de los miners más instalados que hay hoy, que es el S9 de esta última época, que es el S19J Pro, la línea, y el 104, el 96, son miners que se vendieron mucho, ¿no? 96 terahashes. Lo que van a ver en las columnas estas son los bloques de precio. Estos bloques de precio califican dentro de lo que es un miner que genera su propia energía, o sea, es decir, no se la tiene que comprar a otro.
Esto es cuando un miner es el primer, o sea, en comprarle la energía a, es el primer tier de compra de energía, o sea, no la revende, la está comprando a una generadora y la usa. Y después ya acá es reventa de energía, muchas veces por hosting, housing, etcétera, ¿no? O sea, a partir de 5 centavos ya para mí entra dentro de una categoría de reventa, de segunda reventa de energía a través de housing, donde te revenden otros servicios también. Pero lo que hay que mirar acá es que para una fecha de 1 de mayo, si yo tengo estos costos de energía entre 3,5 y 4,5, que es donde está hoy la mayoría de los miners, de los grandes miners, hay pocos acá, muy pocos acá, y tenés housing acá, que en realidad es el retail lo que está pagando esto, no el que hace el mining. Estamos hablando que para esa época vamos a tener 665 exahashes, y que si yo tengo estos costos para este miner con un S19J Pro 104, voy a estar pagando entre 34 y 44 mil dólares de costo marginal sin amortizar equipo por Bitcoin. Obviamente no genera un Bitcoin, genera pedacitos chiquititos de Bitcoin, pero a este costo. ¿Qué quiere decir? Que si, como yo explicaba antes, si yo llego a tener una caída del precio y me está abajo de las 45 mil dólares y yo estoy pagando 4,5 centavos, ya en mayo este equipo lo tengo que pagar. ¿Sí? Mi proyección de precio, en función del crecimiento del 1% que les puse allá, o 1,5%, me da que va a estar en esa época 55 mil dólares con 6 el precio de Bitcoin. Bien, por supuesto que puede cambiar. En el caso particular de Argentina, es muy probable que nos vayamos a tarifas que estén acá, en los 6 centavos de dólar para arriba, por los incrementos de precio y porque las distribuidoras cazan en el zoológico, básicamente. Entonces, esto implica que para un equipo como el 104, y vas a estar en un costo marginal de fabricar BTC de casi 60 mil dólares. O sea, si se da ese escenario, ayer tendrías que haber vendido el S19J Pro 104. ¿Está? Bien, esto para, digamos, que se entienda, tiene algunos assumptions de esta planilla, pero ayuda a entender y también ayuda a ver dónde está la ventaja de tener un S21 de 200 terahashes. Fíjense los costos marginales que paga, incluso después de halving, ¿no? Lo que cuesta minar un BTC entero. Bien. Esto respecto a lo que estaban preguntándonos de cómo podría afectar, digamos, el halving. Si yo ajusto acá un poco y me voy a la fecha de hoy, ponerle que nos vamos a 4 años en el futuro, a 104, 104 bloques. A ver si lo podemos hacer así más fácil. Vamos a poner today. Ahí, pimbi. Y vamos a sumarle en días. Vamos a sumarle, son 14 días por 104 épocas de 14 días. A ver si hace bien esta cuenta. Esta sería la fecha de finalización de 104 épocas, que si yo le pongo el precio de crecimiento del Bitcoin, es decir, si yo arranco a minar ahora y tengo esa fecha de fin, vamos a poner que el precio del Bitcoin va a crecer un 1% y que la dificultad va a crecer un 1%. Y vamos a apretar acá y vamos a ver cómo se reconfiguró esto. El precio estimado de Bitcoin para esa fecha está en 145 mil dólares, que es lo que lo estima la herramienta en base a las informaciones que antes les había comentado. Y fíjense el costo marginal de fabricar BTC con el 104. Está en estos niveles para los miners que tienen, que pueden comprar en primera mano la energía. No la generan, la compran. Y acá lo que pasa para costos arriba de 6 a 6 centavos y medio. Sigue siendo inviable fabricarlo. Recordemos que estos equipos ya deberían estar, sobre todo los viejos, amortizados, ¿sí?
Por eso es importante no tener downtime con los equipos y minar, y minar, y minar, y fabricar, mientras que la dificultad no aumenta. Cada vez que aumenta la dificultad, en esa época vamos a minar menos sats. Otro aumento de dificultad, menos sats. Menos sats, y viene el halving y no es menos, es la mitad. Más o un poco menos. Y así. Entonces, espero que esto sirva para por lo menos ubicarse en tiempo y espacio de lo que implica un halving. O sea, es violento para las finanzas de un miner, un hasher. Pero si justo estamos proyectando en este momento lanzarnos a minar, yo creo que el foco en el equipamiento tendría que venir más por este lado, ¿no? La línea de los S21, los T21, ¿por qué no pensar en la Nun Hydro? O sea, ¿uno puede minar con estos equipos 104? Para mí sí, se puede, pero en esta franja yo no me iría más de 3,5 centavos de costo de energía para minar con equipos más viejos, ¿sí? Acá, para nostalgia, dejé lo del S17, un M10, un M31, el S9K, digamos, para que vean lo que cuesta hoy. O sea, es básicamente, solo se justifica minar si yo en realidad estoy utilizando un byproduct del miner, que puede ser el calor o algo. Entonces, en vez de usar una tostadora o en vez de usar una caldera, uso un miner para calentar la casa, por ejemplo. Entonces, digamos, la energía, no lo tengo que ver en términos de que estoy comprando Bitcoin, sino que igualmente tenía que usar un boiler o calentar algo. Para eso caliento con el miner y listo. Y encima gano sats, ¿no? O sea, es otro uso que le estoy dando a la energía porque me estoy quedando con el calor, ¿no? Con ese kilowatt de calor que genera esa porquería, me lo estoy quedando. Bien, espero que haya sido de interés. Si surgen algunas dudas o preguntas, ahí dejo el handle de Twitter. Y en el próximo No Soy Satoshi vamos a hablar un poco de este tema. Más en resumen, porque esto, bueno, fue bastante más extenso.